Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? El reino de los cielos es indescriptible, dotado de hermosura y profundidad, y es transformador. Por eso cambia completamente la vida de los creyentes y la moldea de acuerdo con la voluntad de Dios. El reino es como la levadura que transforma la harina, modificando su estructura, sabor y textura. También es como la semilla que se transforma en una planta completamente desarrollada. Y ese reino, asimismo, es como un hombre que le dio talentos, dígale al que está a su lado, talentos a sus siervos. Se fue lejos y cuando volvió les pidió cuentas de su administración. Leamos. Vamos a leer Mateo 25, del 14 al 30. Vamos a seguir la lectura, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2. 2. Y a otro 1. 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, esta semejanza o parábola es una continuación de la que vimos hace 8 días. Este pasaje está justo después de la parábola de las 10 vírgenes. Recordemos que hablábamos en sentido futuro acerca de que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salen a recibir al esposo, y unas son prudentes y otras son necias o insensatas. Las prudentes tienen sus lámparas llenas para ser recibidas por el novio en la fiesta de bodas,
mientras que las insensatas son conchudas, descaradas, descuidadas, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron y no fueron recibidas en el banquete de bodas. Al leer todo esto, llegamos a la conclusión de que la recomendación del Señor Jesús en este pasaje de Mateo es estar velando. Dígale al que está a su lado, estar velando, porque es necesario vivir de manera fiel y constante en obediencia a Dios, al permanecer listos para su regreso, que va a acontecer ¿cuándo? En cualquier momento. La conclusión de Jesús en el versículo 13, luego de ilustrarnos la parábola de las 10 vírgenes, es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y continúa inmediatamente diciendo, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes. Es necesario velar porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, que es ¿quién? Jesús, ha de venir. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que le dio talentos a sus siervos, se fue lejos y cuando volvió les pidió cuentas de su administración. Notemos que aquí dice que el reino de los cielos es como, dígale al que está a su lado, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es como, lo que quiere decir que esta parábola está en presente. La de las vírgenes estaba en futuro. Está en presente, es decir, ya Dios nos entregó como a los siervos los talentos que debemos administrar. Pero antes de hablar de la aplicación para nosotros, veamos la parábola y su contexto. Esta semejanza nos habla de un hombre probablemente muy rico, porque tenía siervos. Y si tenía siervos, tenía bienes que ellos debían administrar en la ausencia de él mientras él estaba lejos. Podemos suponer que el hombre de la parábola era rico porque en la antigüedad la posesión o tener siervos o empleados indicaba poder económico y una posición elevada en la estructura social, porque pocos tenían los recursos para tener personal a su servicio. La capacidad de irse lejos y dejar a otros a cargo de sus bienes puede implicar que no estaba limitado por el trabajo manual ni por la necesidad de supervisar constantemente sus bienes, algo que solo sucedía en las clases acomodadas. Además, que sus siervos pudieran administrar bienes en su ausencia muestra que tenía una organización estructurada, lo cual era característico de personas que poseían tierras, ganado o mercancías y que podían delegar tareas para mantener su economía activa. A cada siervo, este hombre probablemente rico le delegó diferentes talentos conforme a la capacidad de cada siervo. Esto es muy importante. Le dio talentos a cada siervo para administrar conforme a la capacidad de cada uno. A uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Ya recibimos por ahí una bolsita. Muy bien, ahí están representados los talentos.
Ya sabemos que hay muchas posiciones respecto al valor actual de los talentos. Hay mucha diferencia porque algunos dicen que un talento podría equivaler a $1,000. Y hay quienes dicen que un talento podría ser 66 millones de dólares. ¿Cómo les parece? Sea como sea, Hernán está haciendo mucha plata. Sí, mucha. Sea como sea, no importa. El hombre rico les había confiado a sus siervos lo que sabía que podía administrar. El tiempo que su amo estuviera afuera era la oportunidad para demostrarle la seriedad y la importancia que le daban a las posesiones de su amo. Y aún más, era la oportunidad de demostrar el respeto y la importancia que le daban a su amo. Como veremos, cada siervo obró de manera diferente mientras el hombre estaba lejos. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló ¿qué? Cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, después de bastante tiempo, después de abundante tiempo, es decir, no fue poco tiempo. Todos tuvieron tiempo para dar una buena administración, ¿sí o no, iglesia? Como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla. Y llegó el día y el hombre llegó a ajustar cuentas, como el que no avisa que va llegando a la empresa y voy a hacer un auditaje. Muy bien. Llegó a mirar qué habían hecho sus siervos en su ausencia con sus bienes. ¿De quién eran los bienes? Del hombre rico. Muy bien. El que recibió 5 talentos, ¿trajo cuántos? Otros 5 talentos. El que recibió 2 talentos, trajo otros 2 talentos. El que recibió 1 talento, trajo el mismo talento. Dios mío. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ver que su recompensa prometida estaba basada en su fidelidad y no en su capacidad. Entrar en el gozo del Señor en el contexto de los siervos y amos terrenales puede interpretarse como el momento en que un siervo, luego de cumplir fielmente su trabajo y su misión, es recibido y recompensado por su amo, encontrando fielmente descanso y sobre todo encontrando la aprobación de su Señor por su buena gestión. ¡Wow! Estos 2 siervos con sus acciones demostraron el gran cuidado y el gran respeto que tenían por su amo y por las cosas de su amo, porque hicieron uso de todas las facultades para administrar bien los bienes de su Señor, conforme a sus capacidades. Y cada uno duplicó, iglesia, dígale que está a su lado, duplicó lo que le fue entregado para administrar.
Duplicar o multiplicar un talento requiere un esfuerzo, ¿cierto? Activo y constante. Es admirable. Implica el esfuerzo de una persona que tiene una meta constante en mente y una combinación de trabajo diligente, aprendizaje continuo, compromiso, fe, servicio y paciencia. Lo hicieron muy bien. Ellos eran siervos y eran completamente conscientes de su labor y de la responsabilidad que tenían de prestar un buen servicio. Iglesia. El proceso de duplicar una inversión, aquí tenemos muchos empresarios y gente muy versada en el tema, es mucho más complejo que simplemente ver que los talentos o el dinero crezcan. Implica un análisis profundo, estrategias de inversión sólidas y un control constante del riesgo. Duplicar cualquier tipo de capital o inversión requiere de mucha constancia, inteligencia, sabiduría, entendimiento y sobre todo diligencia. Dile al que está a tu lado, diligencia. Y no es a la loca, porque la gente que invierte sin pensar tiende mucho a cometer errores. Invertir sabiamente es un proceso estratégico que requiere planificación, paciencia, conocimiento del mercado y disciplina. Es imposible duplicar los talentos dejándolos enterrados o guardados, ¿o sí? Es difícil duplicar talentos de esa manera, ¿o no? Duplicar los talentos implica tomar decisiones informadas sobre cómo, cuándo y cómo invertir con sabiduría. Una persona puede invertir en un negocio y que le vaya bien con el resultado. De hecho, recuperar la inversión ya es un logro, ¿sí o no, Hernán? Generar rentabilidad después de recuperarla requiere más esfuerzo, pero duplicar lo invertido requiere trabajar inteligentemente, requiere muchísimo esfuerzo. Repito, requiere inteligencia y diligencia. Es que le dieron 5 talentos para administrar. Pudo haber dicho, te entrego 6, o 7, 8, o hasta 9. Ya habría sido ganancia ahí o no. Pero devolvió el doble, devolvió 10. Lo mismo al que le dieron 2. Pudo haber dicho, te devuelvo 2,5 talentos. O 3, o 3,5. Y ahí ya también habría sido ganancia, pero no, devolvió el doble, o sea, 4. Mucho que aprender de estos siervos. Tengamos algo en cuenta. El Señor al que le dio 2 talentos y le devolvió 4, no le dijo, ay, ¿usted por qué no me trajo 10 pues como el otro? ¿Le dijo eso? No, no le dijo eso. El Señor a los 2, al momento de hacer cuentas con ellos, les dijo lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es que cada uno hizo lo que podía con lo que le fue dado. Recordemos que el Señor le dio a cada uno según su capacidad. El Señor les estaba pidiendo cuentas según las capacidades de cada uno. Volvamos al contexto de lo que estamos hablando. El contexto es muy importante.
La relación de un siervo con su Señor en este contexto ilustra una relación marcada por el compromiso, el respeto y la disposición de servir con fidelidad y devoción, cualidades que también se valoran en la fe y lo tendremos en cuenta ahorita en la aplicación espiritual. Grandes siervos estos que acabamos de leer, fieles y comprometidos. Piense por un momento si usted ha tenido que delegar una tarea, ¿cómo desea que esté esa tarea? Todos hemos delegado alguna tarea alguna vez, ¿cierto? Muy bien. Pero, dígale que está a su lado, pero hay un tercer siervo. Hablemos del tercer siervo. Mientras los dos primeros actuaron con responsabilidad, consideración y respeto, el tercer siervo, a quien se le había dado ¿cuántos? Un talento, llegó diciendo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, tremendo, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento, ¿dónde? En la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vamos por partes. Tengamos presente que un solo talento no era poco, porque hay gente que cuando lee esto se imagina que es una moneda de 50 pesos, de esas que está por ahí, que ya en las alcancías y que no reciben en ninguna parte. No, eso está muy lejos de la realidad. Ya sabemos que algunos dicen que un talento podría equivaler a ¿cuántos? $1,000. Y hay quienes dicen que un talento podría ser 66 millones de dólares. Un talento no era poco. A ese tercer siervo, como a los anteriores, su Señor le había confiado mucho. Y además de mucho, le había confiado lo que sabía que podía administrar bien. No era que no tuviera capacidades. Si le entregó eso fue porque sabía que podía. Lo que pasa es que este siervo no hizo uso de sus facultades para corresponder correctamente a su Señor. Ahora, quise esa respuesta. Este tercer siervo lo primero que hace ni siquiera es decir, pues yo te voy a volver el mismo talento porque como que me asusté con tanta plata y no sabía qué hacer con eso, entonces yo preferí ir a enterrar el talento. No, tuve miedo y enterré el talento, que ya vamos a ver qué es eso. Eso ya de por sí está mal. O sea, el tercer siervo lo primero que hace ni siquiera es decir, perdón, tuve miedo y enterré el talento, que ya vamos a ver que eso ya estaba mal. Pero no, ni siquiera empezó así. Empezó hablando, atacando a su Señor. Por ahí dicen que el que se excusa, se acusa a sí mismo. Le dice, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En verdad, iglesia, qué diálogo tan vergonzoso. Da pena ajena. Guardando las respectivas diferencias, pongamos un ejemplo. Imagínense que ustedes dejan a alguien encargado de hacer algo, una tarea, no sé. Pensemos en entregar un informe y al usted ir a pedirlo, lo primero que la persona le dice ni siquiera es discúlpeme, no cumplí con lo que me pidió, que insisto, eso ya está mal. Es que usted le dejó esa tarea. Lo primero que la persona le dice, usted es una persona supremamente malgeniada, psicorrígida, estricta, severa. Por eso no lo hice, porque a usted igual nada le gusta. Vergonzoso, no. Demasiado vergonzoso. ¿Qué piensan, iglesia? Vergonzoso. De verdad que eso está mal hecho. Este hombre empezó atacando a su Señor. Qué pena.
Es que vea, mejor le hubiera quedarse calladito, hubiera sido quedarse calladito. Dicen por ahí que uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Porque es que además por sus mismas palabras fue condenado. Lo vamos a ver en un momento. El siervo le falta el respeto a su amo y lo acusa injustamente de ser un tirano que se aprovecha del trabajo de otros. Hágame el favor. Le faltó muchísima gratitud y respeto hacia la confianza que el amo depositó en él. Además, sus acusaciones eran mentira. El amo no era duro, era correcto. A cada día, cada uno dio conforme a lo que podían y puso sus bienes bajo su administración, y eso implica un acto de confianza. Y este siervo malo lo que hace es menospreciarlo. Además, el amo segaba de donde sembraba, ¿o no, iglesia? Porque él ponía los bienes para ser administrados y recompensaba a sus siervos. Y no olvidemos que tenía completa autoridad sobre estos hombres, porque estos eran sus siervos, sus empleados, sus trabajadores. Él tenía plena autoridad y derecho de mandarlos a hacer conforme a su voluntad. Ese mal siervo administró mal porque no hizo lo que debía, y además podía hacer, porque tenía las capacidades, pero no hizo uso de ellas. Su amo no le dio más de lo que podía manejar, le dio lo justo. Fue el mal siervo el que fue negligente, y aunque podía hacer las cosas bien, las hizo mal. Tremendo. Y como si fuera poco, además de grosero, este hombre no tuvo ni la decencia, ni la delicadeza, ni la responsabilidad de cuidar apropiadamente lo de su amo. Esconder un talento en la tierra es un acto descuidado, porque muestra una falta de acción, de compromiso y de buen manejo de los recursos y oportunidades que se le dieron a alguien. Lo que entierra tiende a olvidarse, porque al ocultarse pues bajo la superficie, lo enterrado se aparta de mi vista la conciencia y la atención activa de la persona que lo escondió. Lo enterrado se aparta de la vista porque ya no lo tiene, lo escondió de su conciencia y la atención activa de la persona que lo escondió. O sea, no va a estar pendiente de él y deja de importarle. Que este siervo enterrara el talento de su señor demuestra que la buena administración de sus bienes no estaba dentro de sus prioridades. Es que era siervo. Un siervo se debe dedicar simplemente a hacer lo que le manda a su señor y ya, sin cuestionar las órdenes. Si escondió el talento, entonces todo ese tiempo, ¿qué estuvo haciendo? Porque seguía siendo siervo del Señor. La esencia de un siervo, la esencia de un esclavo, su vida y sus esfuerzos están dedicados a cumplir únicamente la voluntad y las tareas que le asignó su Señor. La vida de un siervo es hacer lo que su Señor le manda y punto. Este siervo debía administrar el talento que le dio su Señor, pero lo enterró. Dile al que está a tu lado, lo enterró. Eso era lo único que debía hacer y no lo hizo. Si era para eso lo único que vivía el siervo, entonces ¿qué hizo durante tanto tiempo? ¿Qué hizo mientras llegaba su Señor? No sabemos qué fue lo que se dedicó a hacer.
Pero sí sabemos que sea lo que sea, no fue lo que se le encargó, lo que le mandaron a hacer, no lo hizo. ¿Y cuál fue su excusa? Que tuvo miedo. Le dice, por lo cual tuve miedo. Miedo. El miedo lo paralizó. A ver, a él se le entregó la medida de lo que su Señor sabía que él podía. Las personas a cargo de uno saben a veces mejor que uno mismo hasta dónde aguanta. Por algo no le dio a él 5 talentos, ni siquiera le dio 2. ¿Le dio cuántos? 1. Su Señor sabía que con los otros talentos no hubiera podido, pero sabía que un talento sí le daba para administrar. Lo pensó, te voy a dar 1, y dijo, él puede con 1. Él no se sentía capacitado, tenía forma de aprender de otros. Si él no se sentía capacitado con administrar ese talento, pues pudo haber consultado, no, aprender de los otros. ¿Por qué no fue y le preguntó al de 5 o al de 2 que cómo podía hacer? ¿Por qué no buscó asesoría en quienes estaban tal vez más entendidos en lo que estaban haciendo? Si él no se sentía capacitado, debió haber buscado consejería. Como lo vimos la semana pasada en la parábola de las lámparas, las vírgenes insensatas, ¿por qué en lugar de dormir no se fueron a comprar aceite? En este caso, este hombre, ¿por qué no buscó ayuda para hacer la tarea que le fue encomendada? Y no se puede excusar en el tiempo, porque ya leímos que pasó mucho tiempo antes de que su Señor volviera. Es que, miren iglesia, ya vimos que duplicar una inversión requiere demasiado. A él ni siquiera el hombre rico le dijo, y me lo tiene que entregar duplicado. Él hubiera podido entregar 1 talentos o 1.2 talentos, mejor dicho, alguito, 1.0001. Pero nada, mejor dicho, es que sigamos leyendo para que veamos la respuesta del Señor. El Señor, el amo, usa las propias palabras del siervo en su contra, así no fueran ciertas. Le reclama que si ese era su pensar, eso lo hacía el doble de culpable. Es decir, que si ese siervo malo pensaba que su Señor, que era un hombre duro, que segaba donde no sembró y recogía donde no esparció, con mayor razón debía ser responsable. Mateo 25 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Le dice siervo malo, negligente. Negligente significa falta de aplicación, abandono, desgano, desinterés, indolencia, apatía, dejadez. El Señor le está diciendo a este siervo malo que no sea conchudo, porque aparte que dice mentiras, porque lo que ese siervo dice, su amo es falso. Si tan mal pensaba de él, con mayor razón debía entregarle algo bien presentado, o al menos, si no quería correr riesgos, podía haber tomado una acción básica
que permitiera al talento generar algún beneficio, como llevar el talento a los banqueros. Imaginemos que hay un profesor muy querido y pone un trabajo a sus alumnos. ¿Tiene el derecho de hacerlo? Claro, porque él es el profesor. Y las personas que aprecian lo querido que es, le llevan bien el trabajo y son recompensados con una buena nota. Mientras que el mal estudiante, que menosprecia al profesor y desdibuja su carácter diciendo mentiras, que es mala gente, exigente y que es severo calificando, ese mal estudiante, al hacer su trabajo, presenta un trabajo mal hecho y le dice al profesor que lo presentó mal porque piensa que es mala gente, exigente y que es muy severo calificando. ¿Cómo les parece eso? El profesor le da una mala nota, claro, y le responde de acuerdo con los mismos juicios. Si el estudiante piensa que es mala gente, exigente y que es severo calificando, con mayor razón debía ser responsable al entregar el trabajo. Sus mismas palabras lo condenan y sus mismas palabras hacen que sea notoria su ignorancia y su necedad. Si uno piensa que alguien es exigente, con mayor razón presenta las cosas de mejor manera, y más aún cuando no es una opción, sino una obligación. Volviendo a la parábola, ante la necedad y maldad de este siervo, el Señor continuó diciendo: quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La primera instrucción es que le quiten el talento y que se lo den al que tiene 10 talentos. El talento era del amo, él estaba reclamando lo suyo. Y manda a que ese siervo lo echaran a las tinieblas de afuera. Eso de ser echado a las tinieblas de afuera en la cultura oriental, donde la oscuridad de la noche inspiraba un gran temor, enfatiza la desesperación y el sufrimiento que implicaba la separación de la comunidad y la incertidumbre y la desesperación de la oscuridad. La aplicación que nosotros como creyentes podemos darle a esta parábola del reino es sumamente valiosa. Vamos a hablar de, número 1, quién es el hombre. 2, vamos a hablar de los dones concedidos. 3, de lo que hay que hacer con los dones. 4, de lo que los siervos del ejemplo hicieron con sus dones y lo que representan. Y 5, de lo que recogemos conforme al uso que le damos a nuestros dones. Empecemos. ¿Quién es el hombre? El hombre adinerado que le deja talentos a sus siervos es nuestro Señor Jesús. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. 2, vamos a hablar de los dones concedidos. Esos talentos son el conjunto de cualidades naturales y dones espirituales que Dios nos ha dado, que nos capacitan para servir y hacer una obra determinada en el reino de Dios. Estas son las 2 cosas que Dios nos exige a todos: que seamos buenos en el carácter y fieles en el servicio.
Todos esos dones son para darle la gloria a Dios, como dice Primera de Pedro. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Muy bien, Romanos 12. Otro texto. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer el bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Dios nos ha dado diversos dones espirituales y cada don es para usarlo bien, para servir al prójimo y sobre todo para darle la gloria a Dios por medio de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad, usarlo para la gloria de Dios, siendo santificados por Él y beneficiando al prójimo. Y por nuestra mayordomía y administración de esos dones daremos cuenta. Dígale al que está a su lado, daremos cuenta. No debemos caer en el error de pensar que los dones y talentos que tenemos es por nosotros mismos, porque todo eso es bendición de Dios para nuestras vidas y para edificación de los demás y para edificación de los demás, porque separados de Dios nada podemos hacer. Ciertamente, dice Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y si de Dios vienen todos los dones que tenemos, entonces Dios tiene todo el derecho de pedirnos cuentas de lo que nos ha dado para administrar. Porque no son nuestros dones, solo estamos cuidando lo que es propiedad del Señor. Esto debe estar muy claro. No eres tú, es Él en ti. Dile al que está a tu lado, es Él en ti. Es Dios en ti. Tu capacidad para administrar sabiamente tus recursos no es tuya, es de Dios que la ha depositado en ti. Tu generosidad y misericordia no son tuyas, son de Dios que las ha depositado en ti. Tu sabiduría y tu inteligencia no son tuyas, son de Dios que las ha depositado en ti. Tu don de servicio no es tuyo, es de Dios que lo ha depositado en ti. Todo eso que Dios te ha dado es para hacer que ese don sea provechoso para el cuerpo de Cristo y para la iglesia. Pero sobre todo, eso que Dios te ha dado
es para su gloria. Y así como el hombre se fue lejos y dejó talentos a sus siervos, nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, subió a lo alto, a la diestra del Padre, y prometió que retornaría. ¿Va a retornar, iglesia? Claro. Dice Efesios que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, a lo alto, dio dones a los hombres. Y al ascender nos dejó capacitados con todo lo necesario para guardar su retorno con diligencia, porque nos dejó en compañía del Consolador, el Espíritu Santo, quien nos santifica y también nos reparte dones como quiere para crecer y agradar a nuestro Padre Celestial. Y así como Dios nos dio dones, nos dejó encarguitos. Dígale al que está a su lado, nos dejó encargos. En Juan 20:21, Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Cada talento que nos dio el Señor es valioso, sean 5, sean 2 o sea un talento, porque todos los dones y talentos que Cristo nos ha dado son preciosos y de gran valor. Y a todos nos dio dones de acuerdo con nuestras capacidades. ¿Estamos persuadidos de eso, iglesia? Todos tenemos un don o diversos dones. Y Dios a todos nos da la capacidad de hacerlos útiles. Si no hacemos útil nuestro don, la falencia es de nosotros, no es de Dios. Es Dios quien capacita y Dios no hace nada inútil. Dile al que está a tu lado: es Dios quien capacita. Tengan eso presente, por favor, para más adelante. Dios no hace nada inútil. Es más, Dios vio la obra de sus manos y dijo que era buena en gran manera. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y tiene estrategias y es confiarnos unas tareitas mínimas para irnos capacitando. Alguien puede estar preguntándose: ¿por qué hay gente con 5 talentos y otros con un solo talento? Dejemos que la misma palabra nos responda hablando de los dones. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo ¿qué? Individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, a la pregunta: ¿por qué hay gente con 5 talentos y otras con un solo talento? La respuesta es: el Espíritu Santo distribuye según su perfecta y divina voluntad. Y para el Señor es igual de valioso el que tiene 1 como el que tiene 5 talentos. Cuando alguien tiene 5 talentos o habilidades, puede hacer muchas cosas distintas y probar diferentes formas de usarlas. Como un músico que toca diversos instrumentos, y una persona con un solo talento es como un músico que solo toca un instrumento. Sea que toquemos muchos instrumentos, es decir, que tengamos diversos dones, o que solo toquemos un instrumento, es decir, que solo tengamos un don, debemos ejercitarlo, cuidarlo y ejercerlo de manera productiva y en excelencia. Porque además hacemos parte de una orquesta, y sea que toquemos varios instrumentos al tiempo o un solo instrumento, debemos tener armonía y trabajar en equipo para que la melodía suene alegre y agrade
a nuestro Señor. Vimos quién es el hombre, de los dones concedidos, y ahora el punto número 3, de lo que hay que hacer con los dones. Con esos talentos debemos llevar a más personas a Cristo. Debemos ser personas que vemos la gloria del Señor y que guiamos a más personas hacia Dios. Además, debemos ser luz con nuestras buenas acciones para los incrédulos y para los creyentes. Debemos ser útiles, serviciales y provechosos en todo, dígale al que está a su lado, en todo lo que hacemos, en nuestra relación con Dios, en nuestras familias, en el cuerpo de Cristo, en nuestros trabajos, en todas partes y en todo lugar. Porque todo lo que hacemos, lo que debemos hacer como para Cristo y para Cristo. Vuelvo y le repito, porque todo lo que hacemos lo debemos hacer como Cristo y para Cristo. Hay que hacer las cosas para Dios y no para ¿qué? Para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? A Cristo, porque a Cristo el Señor servís. En el reino de Dios, lo que sea que hagamos, hay que hacerlo con excelencia y en excelencia, porque todas las funciones son honrosas. En Hechos vimos cómo para la labor de limpiar las mesas se buscaba que las personas que lo hicieran estuvieran llenas del Espíritu Santo. Iglesia, tienes el don de servir, el don de animar, el don de dar, el don de liderar, de dar consejería. ¿Cuál es tu don? Pídele a Dios que te muestre tu talento y úsalo. Y si ya lo conoces, con mayor razón, úsalo. Les voy a dar más ejemplos. Servir, consolar, visitar enfermos, limpiar, enseñar la palabra, escuchar a las personas. Las personas necesitan ser escuchadas y en el momento indicado, cuando te toque hablar, háblale del Señor. ¿Han visto que hay veces cuando está lloviendo nos ayudan con la sombrilla? Nos llevan hasta el carro para que no nos mojemos. Se están ejercitando en el don de servir. Es el don de servir. Si Dios te dio dones y talentos espirituales, pero no los estás usando, los estás enterrando. Los estás desperdiciando y no estás cumpliendo con el propósito para el que te fueron dados. Ahora, no es el don que nosotros queramos. Es el don que Dios te dio. No es el don que nosotros queramos, es el don que Dios nos dio. Hay algo para lo que Dios te hizo bueno por naturaleza, así no creas que es así. Entonces pídele a Dios que te muestre cuál es tu don y entrénate y busca ser mejor para Él. ¿Alguno ya tiene identificado el don? Por favor, levante su manito si cree que ya lo tiene identificado. No es servirle en lo que a ti te provoca y quieres, es servir en lo que Él quiere que le sirvas.
Acompáñenme, por favor, en este pensamiento. Pensemos en el siervo que enterró el talento. Tal vez no hizo nada con el talento, pero tal vez fue a la casa del Señor y la estuvo limpiando, o tal vez cuidó del ganado, o le preparaba comida a los otros siervos. Qué bonitas intenciones. Pero eso era lo que le correspondía hacer. Iglesia, ¿eso era lo que le correspondía hacer? No. Él debió haber cumplido con lo que le correspondía a él. A Dios no se le sirve como uno quiere. A Dios se le sirve como Él quiere. Dile al que está a tu lado, a Dios se le sirve como Él quiere que le sirvamos. ¿No sabes cómo identificarlo? Recuerdan que ahorita lo dijimos, pida ayuda, SOS. Dios se mueve en la autoridad ascendente y descendente. Busca la autoridad y pídele que te ayude. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El don que Dios te dio va a estar ahí, sea que lo uses o no lo uses. Y cuando Él te pida cuentas, te felicitará o te lo reclamará y se lo dará a otro. Que Dios nos halle multiplicando los dones. Y de verdad, por favor, no pienses en los talentos de los demás. Ocúpate del tuyo. El Señor no te va a preguntar qué piensas de los dones que le di a tu compañero, a tu esposa, a tus hijos. No, el tuyo. Al de 5 talentos no le preguntó por el de 2 ni por el de 1. Ni al de 2 le preguntó por el de 1 y por el de 5. Ni siquiera al de 1 le preguntó por lo de los otros. A cada uno le preguntó por lo suyo. Que no nos pase pues como a Pedro, que cuando le preguntó al Señor Jesús qué iba a pasar con Juan, el Señor Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Dígale al que está a su lado, le preguntó. Juan 21, 20, 22. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Ay, y en la versión de las Américas dice, Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿A ti qué? Tú sígueme. En paisa le dijo, ¿usted qué hace preguntando eso? Ocúpese de lo suyo y sígame. Si vemos nuestros compañeros trabajando duro y siendo responsables, esto debe motivarnos a hacer algo con nuestro talento. Anhelamos ser una iglesia que usa sus dones y talentos. No entierres tus dones, iglesia. Hoy quiero que te vayas pensando en esto. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a inclinar nuestro rostro. Nuestro Señor vendrá y pedirá cuentas. Va a querer saber qué hicimos con lo de Él, con lo que Él nos dio.
Tú escogiste congregarte en esta iglesia. Dios te dio identidad con este lugar. Yo con mucho amor te recibo y como tu autoridad espiritual te digo, aquí estoy para ti. Necesitas ayuda para identificar tus dones si no los conoces o gestionarlos si Dios ya realmente te mostró cuáles son. Aquí estoy. Señor, anhelamos ser una iglesia que multiplica los talentos y los dones que nos has dado para llevar tu nombre a todos los lugares en los que nos movemos. Que cuando vengas en tu reino y hables con nosotros y nos preguntes qué hicimos con lo tuyo, toda la casa del tesoro responda: Señor, me diste este don, te lo dupliqué. Y que por eso tú nos digas a todos y a cada uno de nosotros: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios, hoy como autoridad que tú has puesto en esta iglesia, que es tu iglesia, les digo a ellos delante de ti que estoy para ayudarles en sus vidas espirituales, para que conozcan el don que les has dado y lo administren conforme a tu voluntad, para tu gloria. Aquí estoy, Señor, estoy a disposición y oro para que en sus corazones sea despertado ese anhelo de vivir para ti, administrando los dones que tú tienes con cada uno de nosotros, no los que nosotros queramos tener, Señor, sino los que tú nos diste, con los que tú nos creaste. Gracias por todas y cada una de las personas que pertenecen a esta congregación y gracias por abrirnos las Escrituras y enseñarnos que tu precioso reino es eterno y que saber y pertenecer a él es un privilegio. Te doy gracias, Padre amado, Dios de la gloria, por tu bondad infinita. Sé que todos, Espíritu Santo, ven sobre cada uno y muéstrale los dones, los talentos, porque sé que a todos nos diste dones y talentos, Padre amado. Que no enterremos y pensemos que porque es un solo don o talento no es valioso. Para ti es valiosísimo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites y estamos a tiempo de ejercitarnos en él, de ponerlos a producir para que tú, cuando nos pidas cuentas, estés gozoso con cada uno de nosotros. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.